¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Video del 29 de mayo de 2026. El video de hoy va a ser enfocado en un recap de la semana. Quise y sobrepensé un poco entre si realmente vale la pena empezar a subir todos los recaps de todos los trades. Por una parte en la que creo que es mucho contenido, y es una parte positiva, ahora que lo pienso, una parte positiva, tengo contenido. Eh, pero como yo estoy operando Asia principalmente y Nueva York lo estoy dejando un poco de lado por un tema de trabajo. Prefiero estar en mi casa, en mi setup para operar y a veces en la oficina prefiero dejar de lado el trading. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Incluso el jueves tuve un setup muy bueno de Nueva York, pero no lo tomé porque dije, yo dije que no iba a operar ahora", y terminó dando un muy buen TP. Por lo que sí creo que es la decisión que he tomado. Es lo que estoy haciendo y al menos como ha sido mi proceso. Yo ya le he contado bien cómo ha ido encaminándose todo estas decisiones que he estado tomando, en cómo he decidido empezar a encaminar mi contenido o mi forma de operar. Hace poco recién, y estaba comentando una historia, síganme en Marter AMT en Instagram, por lo que ahí conversaba de que yo ya fui rentable durante 6 meses y sigo siéndolo. Sigo siendo rentable. He ido variando de estrategia, he ido variando de sistema, pero creo que la rentabilidad una vez que se consigue, ya son otros problemas los que hay. Pienso que hay una barrera mental a, a intentar lograr ciertas cosas. ¿Ok? Una barrera mental a pensar de que para ser rentable tengo que pensar de cierta forma, para ser rentable tal. Y sí, creo que es cierto, hay ciertos patrones en las personas que son rentables, hay ciertos patrones en personas que consiguen cierto tipo de cosas, es normal. En sí, creo que el proceso correcto es encaminarse de una forma en la cual realmente el crecimiento sea genuino, alineado con el propósito de uno, con el resultado técnico. Técnico me refiero a números, forma de operar, etcétera. ¿Ok? Porque si no, creo que se vuelve un poco menos insostenible. Bien, familia, eso sí, voy a mostrarle un journal más o menos mi proceso. Creo que eso es lo más genuino que puedo hacer. Me siento un poco más activado comparado en otros momentos. eh, por lo que quizá voy a hablar de una forma diferente, aviso, para que lo tengan en consideración, pero es parte del content. Hoy día hubo upgrade del setup, por eso me están viendo mirar allá arriba. Y es que tenemos mejora del setup. Como podrán ver ahora mismo, puedo ver en un parte donde están las cámaras, en una parte donde está el OBS, cómo miré el mercado esta semana, qué herramientas apliqué más, qué herramientas aprendí y por qué cosas fui guiándome para tener el bias o para ejecutar. ¿Ya? ¿Por qué? Por conceptos, por combinaciones. Creo que no es el contenido que me gustaría transmitirle a ustedes. Bien familia, les explico. Lo que vimos esta semana fue una tendencia que me llamó la atención, ya que esta semana nos sostuvimos sobre el 100% del previous day, o sea, perdón, del previous week, ok, que en este área. Y cuando ya estamos sobre el 100% del previous week value area, me quiere decir de que estamos en una zona nueva, porque estamos lejos de la reversión y lejos de la continuación sostenida. Este es un crecimiento ya mucho más agresivo cuando sobrepasamos el 100%. Pues yo lo tomaría como una zona nueva. Entonces, eso explica también por qué razón luego de la apertura vemos que el precio se mantuvo eh, en su mayoría en un rango en este área. ¿Por qué? Porque hubo una sobreextensión del precio, entonces se estuvo equilibrando en este nivel. El trade o al menos el journal que tuve esta semana. Verán que me dediqué a marcar los pre-markets, similar a lo que estaba mostrando antes. Y eso ha sido más o menos lo que estaba anotando. En backtesting he anotado algunas observaciones sobre mi forma de operar. Por lo que podrán ver, simplemente me dediqué a anotar lo que hemos repetido en este proceso. En Asia perdón, el día de miércoles tuve dos menos $600 en un puro día. Luego volvimos en Asia a recuperar y en Asia volvimos a recuperar. El trade que tuve el jueves fue el siguiente, fue en apertura. Lo que tomé acá, ok, lo que estaba considerando es que el previous day value area cerró de manera tendencial.
y la apertura se recupera dentro del previous day value area. Eso quiere decir que en el rango de del previous day. Abro la imagen y alcanzarán a ver, si pongo una imagen, lo podría sacar como pantallazo, pero para que entiendan que acá se encuentra el value area, ¿cierto? En este área. Aquí se encuentra el value area y la apertura se sostiene por dentro del previous day value area. Y lo que yo busco en la compra, digamos, para poder el live market, es que el precio me abre, me rechaza intentar salir del área. Es un área de tendencial. Recuperó el volumen y me rechaza, por lo tanto quiere decir que fomenta la continuación que ya venía del día anterior. En ese aspecto podemos observar que luego lo que yo busqué fue este setup de aquí. ¿Por qué? Porque ya me estaría retesteando una continuación de lo que ya tenía marcado en la tendencia. Ya había recuperado volumen y rechazó. Lo único que necesitaba era hacer la continuación. Y vemos que luego de eso se disparó como la reputa madre. Y los trades de Asia fueron mucho más ejecutados. O noté 4 trades sobre el día de ayer. Y cumplían la misma razón de la desviación de Asia, que es la que estaba practicando. Me ha gustado este método y el uso del perfil de volumen porque me mantiene activo. Esperar tantas confirmaciones de algo tan específico, algo tan eh, como que lo encontraba muy lento el acceso a la acción del precio. Entonces me he guiado mucho, mi estrategia se ha guiado mucho por el perfil de volumen, en el cual el setup para Nueva York son de main reversion o de continuación, en la cual si el precio, esto está backtesteado, esto está backtesteado, que si el precio abre por sobre el previous day value area, lo que vamos a encontrar van a ser días de reversión hacia el previous day value area. Y si el precio abre o se sostiene por dentro del previous day value area, vamos a encontrar días de continuaciones. Por lo cual eso va a guiar mucho más nuestro bias. Eso es en Nueva York. ¿Ok? Eso es Nueva York. En cambio, en... a ver la cara ahí. En Asia, el bias o la estrategia que estoy guiando es del mismo método, la misma metodología. La única diferencia es que me estoy guiando en base a las desviaciones y conceptos de lo que estoy guiando. O sea, de lo que estoy viendo. ¿En qué aspecto estamos viendo? Ok, antes de pasar a lo que estoy aprendiendo sobre el uso del perfil de volumen. Bien, en este caso podemos ver que lo que estoy haciendo es, yo mido cuánto es el ancho, el largo del previous day value area y lo calculo. En este caso siempre lo tengo guardado en mi journal antes de la sesión, le empecé la sesión. Esta es la sesión del viernes. Seríamos acá, en Asia, porque vamos a ver lo que sucede aquí. Entonces, el previous day value area son 110 ticks. Entonces, 110 ticks son todo este área. Todo este área son 110 ticks. El 22% son 22 ticks, o sea, la desviación del 20% es los 22 ticks, tanto para adentro como para afuera. En caso de Asia, personalmente lo que estoy haciendo es medirlo hacia afuera, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me mide más o menos cuánto sea, si el precio va a consolidar o de alguna forma en específico. El backtesteado hacia adentro lo he utilizado para entradas en la semana pasada. Pero ahora personalmente lo utilizo más para afuera, ya que el contexto de Asia suele ser más rotativo. Por lo que hago es que si mide 110, entonces el 20% serían 22. Y este sería mi nivel importante. Lo calculo en un minuto o en 15 minutos. La verdad es que el precio de value cambia de cierta forma dependiendo de la cantidad del time frame que estemos el time frame que estemos trabajando. Por lo que en este aspecto, yo recomiendo usar en 15 minutos o un minuto dependiendo qué es lo que vaya a poder hacer. Lo que sí me da cuenta es que puede ser un tick completo o un punto completo la extensión, digamos, entonces te va a quedar con entre el 20% y el 25%. ¿A qué me refiero? Si en 15 minutos este es los 22 puntos, perdón, los 22 ticks de distancia, en un minuto quizá van a ser 19 o incluso 25. Entonces, en vez de confundirte o complicarte, traza un cuadro en el que cumpla un punto desde las dos temporalidades. Eso lo hice ayer.
Eso lo hice ayer y se me ocurrió ayer. Por lo que vamos a dejar esto como la desviación del 20% y la del 55%. 55%. Y esta es la del 55%. O sea, perdón, la del 50%. Bien, y también en el sentido contrario. Acá tenemos 22, 21, pero un poco más abajo. 22 y los 55 por acá. 20%, 50%. Me estaba preguntando si esto lo podría llegar a hacer con una IA para que la IA me esté moviendo constantemente estos cálculos sin tener que yo hacerlo manual. ¿Qué cumple en estos puntos? Estos puntos sería, el 20% me habla de una reversión y el 50% me habla de una continuación. Quiere decir que si el precio se sostiene por el 20%, es mucho más probable que el precio vaya a generar una rotación hacia el otro 20%. Si se sostiene por sobre el 50%, lo más seguro es que el precio vaya a continuar y sea un Asia dedicado a continuación. ¿Ok? Eso está siendo la forma en que yo mido el bias. Entonces, si yo me fijo, podrán ver acá, este fue el pre-market y puse algo sencillo ya que Asia no me... Asia, al ser una sesión mucho más larga, pienso que en tiempo y el contexto que te da Asia, a veces soy más específico en el decir como, ok, ¿dónde se encuentra el precio? Y dejo hipótesis más amplias. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Es que el precio, perdón, el precio de value area cierra en forma casi que tendencial sobre el nivel y este es el 20%. El 20% y se sostiene por debajo del 20%. Eso me quiere decir de que pues, lo que vamos a encontrar va a ser una sesión de tendencia, o sea, perdón, de reversión al 20% de abajo. He marcado también el 50% del previous de value area, más o menos como referencia, ¿ya? Entonces, como al ser tendencial, lo que esperaría sería un descuento en alguno de los niveles que me deja el previous de value area. Entonces, en Asia, ese ha sido mi sistema. Si sostiene por el 20%, espero reversiones y si se extiende sobre el 50%, espero continuaciones. Esa ha sido mi forma de operar en Asia. ¿Ok? Y en Nueva York, lo principal ha sido lo que le mencionaba al inicio, que si el precio abre o se sostiene por dentro del precio de value area, van a ser días de continuación. Y si el precio se extiende, o sea, aparte, perdón, me fui. Si el mercado se sostiene por fuera del previous value area, van a ser una sesión de reversiones al previous value area. Entonces, lo que sucedería es que el 50% y el 100% de la desviación del rango del día anterior, del previous value area, lo que podríamos llegar a encontrar es saber si este precio va a seguir continuando o va a encontrar un nuevo nivel. Partimos una sesión de mean reversion y el precio sube, 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 fue rechazado y volvió al centro. Nuevamente y al centro. Y al centro nuevo. ¿Cachai? Esa ha sido la forma en la que he estado operando, o al menos la forma en que me guió el bias. Ah, Ahora, he simplificado mi forma de ver el bias en este aspecto. Lo importante es saber cuando yo estoy en el mercado y estoy en vivo, cómo uno esa información. Y eso es lo que comentaba también en mi historia. Recuerden seguirme en Instagram, MarterAMT, que las características que ADA tienen que destacar en estos contextos han sido si cómo puedo simplificar lo más posible mi estrategia para que mi misión sea ejecutar y tomar acción, sin que hayan tantos frenos como internos entre pregunta o respuesta y ejecución. Pote, ¿cumple mi expectativa este setup? Sí. Eh, Ejecuto. No es, ¿cumple este objetivo? Sí. Pero ¿es tan bueno o no es tan bueno? Sí, no, no, sí. No, ese constante freno así hace que cueste más la ejecución. Entonces, eso ha sido
mi proceso actual y lo que he aprendido del Previous Day Value Area, que también he aprendido cómo diferenciar cuando el Previous Day o el volumen en sí representa un día de balance, un día de tendencia, un día de compradores, un día de vendedores. Y cada uno tiene su forma, por lo cual ponte en este caso, podemos considerar de que cuando tiene esta forma, que parece una P, lo que podemos considerar es que el precio está en compradores. No necesariamente vallas de compra, sí que son compradores. Entonces, tendría sentido que si me sostiene por el 20%, por el 20% encontraría una reversión al 50% o a un low value node. En este caso, los low value nodes se encuentran acá abajo. Y si yo ponte a simple vista con el del viernes, lo que podemos considerar es que el precio está prioritariamente en un balance. Entonces, aquí en estos casos, quizá buscaría un poco más de salida o me apoyaría en el respecto, pero eso quiere decir que está en mercado de balance. También podemos identificar de que hay mayor volumen en el de negociación más tirado hacia abajo que hacia arriba. Entonces, a mí lo que me está interesando o lo que está haciendo ese proceso cognitivo, llamémoslo para tomar decisiones, está haciendo cómo está siendo aceptado el precio, más allá de si es vayas compra o o venta. Entonces, he tenido que ir aprendiendo a identificar más por lo que demuestra el perfil de volumen que lo que me representan las velas, ya que las velas son simplemente el resultado y la consecuencia de lo que hace el volumen. Media puta barra, weón. Fuera. Entonces, eso es lo que pienso yo y la ejecución y metodología en la cual yo me he estado guiando. Que familia, me alegra un montón poder contarles de lo que me está pasando en este momento. En- Quizá me quedé enganchado todavía a lo que le comentaba de mi historia de Instagram, que la rentabilidad es más allá de un simple número o poder demostrar en base a una estadística. Pienso que se requiere eso. Sin embargo, en mi proceso actual, yo ya fui rentable y por, como les digo, 3 meses positivo, 9 meses negativo. Alguno de esos entre medio fue break-even y aún así saqué casi un 6% de rentabilidad. Más o menos fue un 5,63 o un 5,83 APP. Y al día de hoy, por un tema más personal, siento que fue donde necesitaba más ejecución y más acción durante la operativa que simplemente un número tan estático. Y estático me refiero a algo tan poco funcional. Por lo cual yo lo cual justifico y al menos me quedo todavía con la idea de que las estrategias que tú tienes en tus manos son todas rentables. Lo importante es qué proceso cognitivo y de qué forma tú planteas la ejecución en el juego. Ahora voy a jugar a la pelota y me acaba de caer un pensamiento muy nazi. Que fue, eh, cuando yo estoy jugando a la pelota, o al menos vaya a jugar un partido, tú tenías un game plan. Tú tenías un game plan. Tú piensas, ok, yo voy a jugar de volante y si voy a jugar de 5 o 8 jugadores, lo que voy a hacer es que yo voy a cumplir un rol en la cancha. ¿Ok? Y yo, pongámosle, en mi caso personal, ahora que yo juego 8 contra 8, yo voy a jugar al medio. ¿Ok? Voy a jugar al medio. Juego así, vertical, de arriba, del centro para arriba. ¿Cachai? Mi trabajo ese es mi game plan. Yo recibo el balón, reparto, paso uno, reparto, meto un gol entre medio y puede que me mueva un poco. Hasta ahí llego. Ese es mi game plan. Ahora, pienso que en mitad del partido, caliente y toda la weá, pensar tan estratégicamente, no lo sé. Porque pienso yo que en un partido de fútbol, como en el trading, es mil veces mejor. Yo tengo una idea de lo que tengo que hacer, que significa seguir mi plan o entrar en el extremo del value area, cualquier weá que se te cante. La weá que se te cante. Como en la cancha, yo sé que tengo que jugar al medio. Y si entre medio encontré una oportunidad que se alinee a un 60% de la jugada o de alguna forma un gap en la cancha, un gap en el mercado, vaya a quedarte parado pensando, ¿será buena jugada o no será buena jugada? Mm,
¿Creo o no creo que? Y en ese creo o no creo, hermana, ya pasó un culiao, te hicieron un pato ñañe y, weón, literalmente te metieron dos golazos, weón. Entonces, a eso, esa es la barrera que estoy atravesando yo. Yo ya sé que soy rentable, entonces sacarme la cabeza la idea de tener que demostrarte a ti, o demostrarme a mí, o de demostrarle a otra persona, a alguna idea, o satisfacer una necesidad ajena, de decir como, no, si soy rentable, mírame los números. Perro, ya viste mis números. ¿Qué más quieres que te muestre? ¿Qué más quieres, qué más quieres demostrarte a ti, siendo que ya sabes que eres capaz de hacerlo? ¿Qué más quieres, Juan? Si ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, perderle el miedo a decir, puta, puede ser que una semana sacaste negativo como pico, pero empezaste a ejecutar más. Entonces, claro, a los ojos de afuera tú vas a decir como, no estás siendo buen trader porque realmente estás gestionando, estás tomando mucho más trades. ¿Cómo puede ser que tradees la apertura? ¿Cómo puede ser de que tomes trades en Asia? Hermano, son puras creencias de mierda limitantes que no te permiten crecer. Porque al final, lo repito lo mismo. Repito lo que comento. El mercado es abundante como para simplemente estar pensando de que solamente se mueve dinero en tu puta sesión de 1 hora y media. El mercado es putamente abundante. Por lo que solamente lo que afecta es el lente con el cual tú miras el trading. Si tú estás mirando el mercado solamente así, con una weá tan limitante, al final justificas la carencia. Justificas la carencia. Y eso no es el camino correcto. Aquí tampoco quiero que vayan y prueben los extremos de decir, métanse tú a lo loco, pero nada que ver. A lo que me refiero es, weón, es poder pensar en el que, ok, el mercado es más amplio de lo que yo creo, puedo expandirme un poco dentro de mis límites, a probar algo diferente y permitirme experimentar algo distinto. Esas son las cosas que yo pienso. Esa es la idea. Esa es la idea. Por lo que ahora que yo estoy tradeando Asia y tradeo Nueva York, claro, yo les digo, o sea, mis números han bajado. Estuve casi a pasar el challenge, ahora después de la siguiente semana, en casi 2 semanas, o sea, perdón, en casi un día y medio, quemo el challenge y se me apretó la guata, pero seguí operando, seguí jugando, seguí jugando. Porque claro, si yo me guío en base a lo que los demás van a decir sobre como, bueno, pero es que mira el trader que te dice solamente mete un trade. Hermano, pero es que tú no estás jugando mi partido, weón. En mi partido estoy jugando con 7 gordos culeados que no pueden ni jugar a la pelota. Y si vos le quitáis la pelota al weón, el culeado te va a pegar un brazo de 30 kilos en el que te va a dejar botando. Yo no puedo jugar esa pelota, weón. Yo no puedo jugar ese fútbol. ¿Cachai? Entonces, lo que sí puedo hacer es que cerrar hacer una echo chamber positiva donde digo, ok, yo sé que tengo un inconveniente en mi puta cabeza y me falla el coco. ¡Me falla el coco! ¡Me falla el coco, culiado! ¡Me falla el cráneo! Pero ahí, atino. Perfecto. Me falla el coco, pero yo sé que soy más que esa falla. Porque esa falla es aprendida. Ese lente está fallado. Este lente con el que yo miro el gráfico, es una hueá del pasado, es una falla. Es una falla en el sistema. Pero no quiere decir que ese sistema tengo que yo vivir en base a ello. Expandirlo más allá. Expandirlo más allá. Ahora, yo voy a hacer un comentario. Hay un amigo mío, bueno, bueno, diría un amigo, un colega, eh, que también hace trading, y el loco retiró $1000. $1000. Y justo cuando yo estaba como en una pequeña racha, yo notaba mi hábito viejo de proyectar hacia afuera para intentar justificar esa falta de seguridad que yo tenía dentro mío. Porque si otro falla, entonces yo digo, me puedo medir afuera. Porque era un patrón antiguo, a mío. Si el otro falla, era tanto el vértigo interno de mi guata, que que yo no podía medir si lo que estaba sintiendo era bueno o malo. Si el otro se sentía mal, ahí yo me sentía mal. Si el otro se sentía bien, se sentía bien. Entonces, no está bien, porque tú no existes. Existes solo con el del frente. Y se genera un vértigo. ¿Cachai? Por lo que cuando cuando vi esa situación, yo dije, mira, weón, si yo estar consciente de ese aspecto de que si yo me estoy midiendo por el de afuera, entonces me estoy invisibilizando a mí mismo. Porque no,
porque aún necesito conocer quién está detrás de la sensación que me hace sentirme desaparecido o invisible. ¿Cachai, no? Por cierto, saludo viejo. $1000 de hoy día. ¿Qué tal familia? Cabros, soy yo el Martín del futuro, son las 12 de la noche, bueno, 12 de la madrugada. Y quiero destacar primero que el audio comenzó a fallar, no lo sabía, lo estoy viendo ahora. Por eso hay ciertos cortes entre medio. Pero lo que les estaba mostrando era que, aquí saqué la imagen, le estaba mostrando sobre mis resultados actuales del mes y los pueden ver acá en este aspecto de acá. Quiero que vean, denme un segundo, por favor. Les voy a mostrar esto y lo tengo en otra página. Bueno, quedémonos con esto. Lo que podrán ver es que el mes fue este resultado, perdón, esta es la semana del 8, la semana del 17 y la semana del 25. El mes lo terminamos con más 4,47 R, por lo que podremos decir que son rentabilidad nuevamente. Esos son los números que saqué este mes. Espero que hayan disfrutado del video y recuerden que el contenido está siendo muy gratificante para mí. Recuerden seguirme en Instagram y que disfruten el proceso de lo mejor posible. Ahora veré qué hago, pero si se quedaron hasta acá, aún así teniendo ese inconveniente del audio, se lo agradezco muchísimo. Que tengan muy buen día o muy buena noche.